Buenas tardes, estimado docente Magíster Jorge Córdoba Morán, estimado tutor, les damos la cordial bienvenida a nuestra exposición. Somos integrantes del grupo número 5, perteneciente a la carrera de Comunicación Social en línea y perteneciente al curso C1. Como introducción tenemos que la semiótica está considerada como una de las disciplinas que intenta y explica las relaciones sociales desde el punto de vista científico, técnico, tecnológico. Una de sus características principales es el sonido y las reacciones del cuerpo al momento de recibir un mensaje a través ya sea de signos o señales. Hasta la aparición de la semiótica, la investigación y exploración de muchos conceptos jugaron un papel muy importante en la sociedad de la comunicación. Durante años siempre ha sido un tema de polémicas, muchas hipótesis y discusiones han causado un objetivo con tal de comprender el verdadero significado y el comportamiento del ser humano en un medio social donde cada día establece el contacto directo. A partir del siglo XX ya fue establecido como ciencia humana y también se lo puede considerar como un método de trabajo para poder llegar y organizarse de mejor manera al momento de entablar una comunicación y tener una conexión directa con las personas. Como concepto general tenemos que la semiótica es considerada como la ciencia que estudia las diferentes clases de signos en el intercambio de la recepción y la interpretación. Se la considera a esta ciencia, se la considera como filosofía, al momento que el emisor y el receptor entablan una conversación. He ahí el intercambio de señas, señales, iconos, para poder interpretarlos y tener una conversación directa sin ningún tipo de interrupción, ya que la semiótica siempre se la ha considerado como la perfección al momento de expresar lo que uno siente, al momento de realizar lo que uno desea, con los demás en un sistema donde se comparte con la mayoría de las personas. La semiótica toma su origen con dos filósofos muy reconocidos a nivel internacional. Se los considero como los padres de la semiótica, el cual cada uno tiene una hipótesis diferente. El norteamericano Charles Peirce, quien define la semiótica como la teoría general de los signos. Proviene de la palabra griega semión, que es igual a signo. Según Charlie Morris, investigador científico, divide la semiótica en tres ramas: la semántica, la sintaxis y la pragmática. El significado de cada uno de estos contenidos estudia los signos y los objetivos a los que se refieren, también las relaciones de los signos entre sí y los signos que son utilizados e interpretados. También nos basamos en el estudio de Ferdinand de Saussure, define que la semiología es la ciencia de todos los sistemas y símbolos, gracias a los cuales los hombres se comunican entre sí. Podemos concebir que la ciencia estudia la parte de la vida y los signos están entre nosotros al momento de realizar algún tipo en el marco de la vida social para poder relacionarnos y conseguir nuestros objetivos. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Características de la semiótica. Para comprender las características relacionadas con la semiótica, tenemos que analizarla desde la perspectiva de dos de sus más grandes exponentes, como son Charles Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure. Peirce decanta la apropiación significativa que el ser humano hace de la realidad, es decir, que en términos de la función lógica, concibe a la semiótica como sinónimo de inteligencia, continuidad, crecimiento y vida. Su lógica fue un tipo de método que sirvió para el desarrollo de un concepto altamente abstracto de la mente, derivado de todo lo que está implícito en la tendencia a la verdad que habita en la esencia de la vida humana. Las características que debe contener la semiótica, según Peirce, son en primer lugar analizar los procesos básicos del pensamiento e investigar las condiciones de su significancia, donde se estudiará la naturaleza formal del signo, es decir, la forma en la que puede interpretarse un signo de diferente manera, y la naturaleza esencial del signo, o sea, la interpretación única de este signo. Es necesario para Peirce atender a tres elementos en un signo que estará formado por una relación triple. El signo, que es aquello que representa; el objeto, que es lo que está representado; y el interpretante, que es el contexto que influye en la interpretación, o sea, la función semiótica. Ahora, las características que debe contener la semiótica, según Saussure, son concebidas como un sistema binario o un sistema de oposiciones,
donde encontramos el significante y el significado, es decir, la función social del signo. Para Saussure, la interpretación semiótica solo se puede darse desde el punto de vista del signo general y del signo lingüístico, donde evidenciamos que una de las habilidades más destacadas de la especie humana, que los diferencia del resto de las especies, es la capacidad de hablar y construir signos con significado propio. El signo lingüístico para Saussure es una entidad con dos caras. Es la unión entre un concepto o idea, es decir, el significante, y una imagen acústica, o sea, el significado, que se corresponden recíprocamente. La imagen acústica no es el sonido, sino la representación mental de la cadena de sonidos que se corresponden con un determinado concepto. Si se piensa en el sonido de una palabra sin pronunciarla, no hay sonido físico, pero sí una imagen acústica. Buenas tardes. El tema que voy a exponer es el signo. Empecemos por entender el concepto del signo. Cualquier sistema de comunicación está formado por signos. Si hablamos de la lengua, hablamos del signo lingüístico. Un signo es cualquier elemento, objeto, imagen, gesto, palabra que representa una idea, sentimiento o realidad. Dicho de otro modo, un elemento que en la comunicación representa a otro. Todos los signos y símbolos tienen significados, los cuales son analizados por su importante campo de estudio. El signo se utiliza en todo. La gramática emplea este término para administrar un orden de las palabras y darle una mejor interpretación a lo que se quiere decir, leer o escribir. Tipos de signos. Según el sentido con el que lo percibimos, podemos hablar de visuales, acústicos, olfativos, gustativos, táctiles. El signo lingüístico es arbitrario. La relación entre el significado y el significante es arbitraria, es decir, se establece por una convención social. Andín de Saussure, padre de la lingüística moderna. Su obra, Curso de Lingüística General, de 1913 a 1916. Es el signo lingüístico. Cuando dos personas hablan o escriben, se comunican usando el signo lingüístico, es decir, la lengua. Ambos, emisor y receptor, deben conocer este código alemán, francés, español, para que la comunicación sea posible. En el lenguaje escrito, el significante conserva su carácter lineal, es decir, debe aparecer en una línea. Sería ilegible si apareciera de otra forma. Propiedades del signo lingüístico. Las propiedades del signo lingüístico son arbitrariedad. El signo lingüístico es arbitrario. La relación entre el significado y el significante es necesaria, es decir, se establece por una convención social. Pongamos como ejemplo la palabra mujer. La serie de sonidos que emitimos no tiene ninguna conexión con el concepto al que nos remite. Eso lo comprobamos al ver que en otros códigos o lenguas ese mismo significado tiene otros significantes. La arbitrariedad no significa que el hablante pueda cambiar a su antojo el significado lingüístico. Cuando una comunidad adopta un signo, nadie puede alterarlo. Linealidad. El signo lingüístico es lineal. Los signos aparecen uno tras otro, tanto oralmente como por escrito. En el lenguaje oral, el significante se desarrolla en el tiempo y por ello se percibe en una dirección lineal. Cada sonido, fonema, sucede a otro. En el lenguaje escrito, el significante conserva su carácter lineal, es decir, debe aparecer en una línea. Sería ilegible si apareciera de otra forma. Características del signo lingüístico. Como cualquier signo, el signo lingüístico es la combinación de un significado y un significante. Significante, la imagen acústica, es decir, una serie de sonidos. Significado, el concepto abstracto a la que nos remite la serie de sonidos. Inmutabilidad y mutabilidad. El signo lingüístico es inmutable y mutable. Es inmutable porque no depende de nadie, es decir, nadie puede cambiar su forma o su significado. Por otra parte, hablamos de la mutalidad del signo porque la lengua va cambiando a lo largo del tiempo. Los signos según Charles Peirce. Objeto o referente, porción de realidad a la que se puede acceder y a través de los signos. Representamen o signo, representación de algo, es decir, de él o de los aspectos del objeto. Signo, que el representante produce en la mente de una persona, es decir, la representación de la representación. Según el intérprete, en humanos y no humanos, según el ámbito que se da, signos naturales y culturales. Por la estructura, signos verbales y no verbales. Muchas gracias. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de mi parte, Lisbeth Vargas, con el tema Utilización en la semiótica. La función semiótica implica la posibilidad de evocar un objeto, una acción o un acontecimiento ausente. Esto mediante la elaboración y el uso de los signos. Esta función nos permite podernos comunicar mediante el uso de los signos y realmente es muy bueno,
puesto que ayuda mucho en los niños o personas adultas que se les dificulta a la hora de expresarse oralmente. El niño desarrolla desde muy temprana edad la posibilidad de comunicarse con los otros, aunque no use aún el lenguaje. El niño a muy temprana edad empieza a utilizar los signos y las señales sin la necesidad de poder hablar un lenguaje. Aprende a comunicarse utilizando signos. Esto aplicando la semiótica y donde nos damos cuenta que un niño, por más que pequeñito que sea, igual utiliza un lenguaje que se puede adaptar a él y a todo su entorno. El niño es capaz de crear sus propios signos nuevos, originales y vivir en un mundo simulado. Esto a través del juego de imaginar realidades alternativas, donde las cosas tienen significados diferentes a los habituales. Somos capaces de poder crear nuestros propios signos y señales para podernos comunicar. Entonces, nos damos cuenta que la semiótica es de alta importancia y que debemos aplicarla en nuestra vida para poder encontrarle significados distintos a los de costumbre. Es así como el niño, antes de dominar el lenguaje, la herramienta de la semiótica más sofisticada como la que contamos los humanos, logra comunicarse y hacerse entender con sus acciones y sus gestos. Nos podemos conocer que gracias a la existencia de la semiótica logramos una comunicación entre nosotros y podemos entendernos, entender a los demás, sus gestos y acciones que realizan. La función de la semiótica es la capacidad de evocar significados ausentes, ya sea un objeto o un acontecimiento mediante el empleo de significantes diferentes de sus significados. La semiótica tiene que ver mucho con la capacidad de poder realizar signos o acciones y hacernos entender para poder tener una buena comunicación. La fuente del pensamiento debe buscarse con la función simbólica que se explica por la formación de las representaciones. Cuando hablamos de semiótica nos referimos que nosotros realizamos signos y señales para podernos hacernos entender, producto de los pensamientos de la representación de estos pensamientos a la hora de interactuar con los demás. La significación de la semiótica como ciencia estriba en el hecho de suponer un nuevo paso a la ciencia, puesto que aporta los fundamentos para poder tener una buena comunicación. La aplicación de la semiótica la puede utilizar un diseñador, puesto que él conoce su funcionamiento y puede hacer un mejor trabajo si es que él cree conveniente. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte del CEP Briceño con el tema la semiótica en la cotidianidad. ¿Qué es la semiótica? Es la disciplina científica encargada de estudiar los signos, las formas en que se construye, se transmite el sentido durante la comunicación. Como tal, la semiótica describe procesos de comunicación, mas no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido de acción de los signos. La semiótica como tal juega un papel importantísimo en la comunicación, ya que los seres humanos como tal nos comunicamos mediante la manifestación de los signos, expresiones, entre otras. ¿Qué nos ofrece la semiótica? La semiótica en los signos nos ofrece un punto de vista sobre la realidad y sobre el modo en que las cosas se adquieren y se transmiten un significado.
Como tal, es de vital importancia estudiar los signos, que a veces incluso por descuido de uno mismo, al convivirlos por demasiado tiempo o convivirlos al diario, se nos pasan desapercibidos. Los signos nos permiten como tal concientizar, por lo tanto conocernos a nosotros mismos, qué actitud tenemos día a día, cómo le hablamos a la gente, si es que estamos enojados, felices, tristes, entre otras. O también podemos mostrar el signo de que no nos importa nada, hacer caras. Al concientizar en esto se puede identificar los signos que se relacionan con nuestro propio estado de ánimo. Entonces, la semiótica en la vida cotidiana nos ayuda de una manera increíble para saber analizar y observar nuestro lenguaje. Así pues, como tal, es importante observar, analizar los signos, por un momento dejar de lado el sentimiento que nos llena el cuerpo, ya sea puede ser positivo, negativo, porque solo así podemos ser reflexivos y ayudarnos a la hora de tomar decisiones mucho más sensatas que nos facilitan para poder afrontar las distintas situaciones que se nos presenten en la vida misma. Muchas gracias. Semiótica en la comunicación. La semiótica describe procesos de comunicación no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de acción de los signos, de simiosis, de procesos de producción de significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o intercambios simbólicos, todo cual parece. Toda la cultura es semiótica y toda simiosis desemboca en la comunicación. Lohmann, los rusos estuvieron entre los primeros a elaborar en su múltiplo interés por el lenguaje algunas de las más importantes e influyentes investigaciones del siglo XXI. Sobre la cultura popular y sus múltiples mecanismos de comunicación agrupales, hoy en las disciplinas del folclore, no solo eso, es la formalización ruso, se gastaron las más facundas tesis sobre los distintos procesos de comunicación, con enfoques muy creativos y desde disciplina y orientación teóricas, cuya fecundidad ha demostrado el paso del tiempo. Se ha proyectado lo más imaginativamente propuestas para explorar completamente los variados procesos de comunicación en las sociedades contemporáneas. Investigación semiótica de la comunicación cultural. En efecto, si bien la semiótica de la cultura es una disciplina joven y en muchos aspectos está por hacerse, no es poca la experiencia acumulada a lo largo del último tercio del siglo XXI. En lo que va del presente siglo, en el seno del formalismo francés, por ejemplo, a mediados de la década de 1970, empezaron a multiplicarse las investigaciones del sistema cultural que concebía al mundo como un sistema de signos organizados de tal manera que los valores de unos incidan y determinan los valores de los otros, haciendo circular el bagaje de sentido con el que se movían los intereses dinámicos y acciones de todos los individuos participantes en las cotidianidades de nuestras culturas, así desde el principio de la década de 1960. Semiótica, cultura y comunicación. Sin embargo, lejos de poder establecer un estado actual de la semiótica de la cultura o de las reflexiones sobre la cultura dentro de los estudios de la comunicación, ese primer acercamiento evidenció una doble problemática. Primero, la redacción de la semiótica de una lógica general a una herramienta metodológica. En los estudios de la comunicación, producto de la confusión, el uso de los conceptos y sistemas conceptuales devenidos a las semióticas y segundo, y más importante, evidenció las consecuencias de la incorporación a la semiótica del pensamiento sistemático. De este segundo reconocimiento nace el argumento central que aquí se desarrolla dado la incorporación del pensamiento. Sin embargo, al mismo tiempo que se reconocen las... Buenas tardes, mi nombre es Ashley Torres y el tema del que les voy a exponer el día de hoy es la semiótica corporal. Como concepto general tenemos que, nos dice Contreras, que es un campo de estudios que intenta dar cuenta del cuerpo como sede y resorte de la experiencia sensible y la articulación semiótica. Ahora tenemos que, según Patricia Boyle, se puede dividir en 3 dimensiones: la dimensión intralingüística, la dimensión cognitiva y la dimensión extralingüística.
Cada una de estas dimensiones tiene su propio nivel. Nuestra primera dimensión, que es la dimensión intralingüística, son aquellas semióticas estructurales y generativas que mantendrían su validez. En la segunda dimensión, que es la dimensión cognitiva, tenemos que es donde lo más pertinente es la relación entre las estructuras léxicas y los conceptos. Como última dimensión tenemos la dimensión extralingüística, que es la dimensión de la experiencia arraigada en lo corporal. Todas estas nos forman una sola, la cual es nuestra semiótica corporal, nuestros gestos, nuestras expresiones, lo que nosotros damos a entender inconscientemente durante las conversaciones que tenemos o simplemente estando parados en un lugar. Es el mensaje que queremos dar sin que nosotros mismos sepamos que lo estamos haciendo. Ahora, nos estaremos preguntando, ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué se manifiesta? ¿Y cuándo se manifiesta? ¿Por qué se manifiesta? Se manifiesta porque es parte de nuestro lenguaje corporal. Es una forma más en la que el cuerpo habla. El cuerpo no solamente puede decir palabras y eso puede tener un significado. Nuestros movimientos también significan. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos en realidad todo el tiempo. En este momento yo estoy haciéndolo. Ustedes están haciéndolo y quien sea que esté viendo este video también lo está haciendo. ¿Cómo se manifiesta? Esto se manifiesta durante nuestra actitud social, que es cómo nos comportamos con amigos, nuestra actitud personal, cómo nos comportamos con nosotros mismos, los actos inconscientes, que es muchas veces nosotros movemos la cabeza o movemos el pie o cuando estamos preocupados nos ponemos a mascar chicle, de diferentes maneras. Nuestro carácter, que es de gran importancia, ya que muchas veces esto es lo que nos forja nuestro propio carácter. Es como nosotros vemos al mundo. Aparte de nuestras expresiones, que ya tienden a ser bastante obvias. Espero que les haya gustado mi exposición. Gracias. Buenas tardes. Seguimos con el siguiente capítulo, la corporalidad en el ámbito educativo. Trabaja el movimiento tanto desde la toma de conciencia y la vivencia personal, como la comunicación e interrelación grupal en situaciones experimentales. Se concibe la expresión corporal como un procedimiento didáctico interdisciplinario. Esta expresión corporal impregna algunas de las áreas curriculares de enseñanza y a veces encontramos sus contenidos en otras materias como la música y la lengua. No obstante, esta orientación se aplicará también en la enseñanza no formal, como en actividades recreativas o en el tiempo libre, en los centros de tercera edad, en centros deportivos, culturales o de gimnasio. Esta orientación se busca a través del cuerpo y de los movimientos del alumno al desarrollar sus capacidades expresivas, comunicativas, creativas y de relación. La expresión corporal se ubica en esta orientación por poseer un alto componente educativo basado en el desarrollo de ciertas capacidades del individuo, como la creatividad, la espontaneidad, el autoconocimiento, la autonomía. Las aportaciones que hace esta materia al desarrollo de las emociones es que a través de ellas se favorece un desarrollo psicofísico con el alumno, a un aumento de su sensibilidad, capacitándole progresivamente para la recepción de estímulos internos y externos, lo que en última instancia favorece su expresividad. Por otro lado, el alumnado consigue seguridad en sí mismo por medio de la afirmación corporal. La expresión corporal además le da la posibilidad de disfrutar con el movimiento, lo que evidencia la función hedoneísta que tiene cuando se plantea desde la óptica educativa. Por ello, es importante fomentar el desarrollo, el autocontrol emocional de los alumnos, es decir, la capacidad para manifestar y reconocer las formas apropiadas de las emociones en uno mismo, en los demás. Esta forma de reconocer las emociones lo podemos obtener a través de la toma de decisiones de las vivencias de estas en el cuerpo. Educando estos aspectos, al alumnado aprende conductas que permiten calmarse a sí mismo y ante los sentimientos
se conozcan las expresiones de las principales emociones, saberlas interpretar. Saberles expresarles correctamente, identificarles en otros, etc. Consideramos de interés, por lo tanto aprendemos un vocabulario emocional y a practicar su expresión, conocer sinónimos de emociones como felicidad, tristeza, miedo, malestar, ira, amor. Todos estos aspectos se pueden trabajar desde la expresión corporal, pues ella facilita la vivencia emocional a través de la toma de conciencia de ellas en el cuerpo, a través de los juegos de dramatización o juegos de rol. Se puede conseguir en el alumnado aprenda a expresarlas y a sentirlas como tales. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el tema la semiótica corporal en el ámbito artístico. ¿Qué es semiótica y cuerpo? El cuerpo humano es una fuente complementaria para el aprendizaje y sabiduría. Con el lenguaje corporal, nuestro cuerpo nos muestra actitudes, gestos y señales y comportamientos que dan saberes y significados complementarios, siendo una disciplina física y mental del ser humano, que hacen parte de su significación en la semiótica. En el lenguaje el hombre asimila su cultura de manera directa e indirecta, en base a su contexto y experiencia. Es así que la semiótica se puede realizar un estudio de la lógica interna de las acciones motrices, también estudiando los gestos verbales y no verbales. El cuerpo es usado como un medio de comunicación entre los seres humanos, ya que se torna al mismo tiempo emisor al transmitir un mensaje y al otro un receptor al recibir el mensaje, observando las señales corporales dadas por el emisor. El arte en el teatro y la música y la danza es importante para la identidad cultural, ya que se muestra el desarrollo de la humanidad y la utilización de signos a través del cuerpo con la realización de estas presentaciones que nos dan perspectivas de cómo está funcionando el mundo. La semiótica del cuerpo artístico. Toda la historia del arte comparte con la historia de signos para la significación y la representación. En la expresión artística como arte contemporáneo hace visible un abrazo entre la historia del cuerpo y la historia de los signos, entre la semiótica y la figuración formal y abstracta. La semiótica del cuerpo integra experiencias kinésicas y prosémicas, visibles en las exploraciones visuales activadas por la relación que hay entre la danza y pintura, danza escultura y la danza música. La semiótica del cuerpo también analiza la corporabilidad, codificando la relación contenido-expresión de los diversos géneros o discursos artísticos asumidos por los artistas contemporáneos multidisciplinarios. Para finalizar la semiótica del cuerpo artístico, las grandes intervenciones artísticas y semiográficas en el espacio público piden hoy nuevas interpretaciones y posicionamiento del cuerpo escrito, erótico, sensible, monetarizado, virtual, texturizado, fragmentado, invertido, absorbido por grandes corporaciones económicas que rigen inclusive con las condiciones de la creación del artista. El gesto, la visión, el signo y el antimodelo se exhibe a la llamada institución artística de nuestros días. La imagen artística corresponde desde su formulación a un criterio que debe ser revisado porque todo sentido se transmite por medio de un sistema de creación construido, siendo tarea fundamental la semiótica. Muy amables por su atención. Esto sería todo mi exposición. Muchas gracias.